Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. Eran apenas pasadas las 6 de la tarde y Roberto ya estaba en el altar como solía hacerlo siempre. Aunque el servicio comenzaba a las 7 de la noche, hacía 15 días que Roberto llegaba a las 6 de la tarde. El gemido o el murmullo de su clamor era básicamente similar todos los días, pero con una excepción especial. Aquella tarde, cuando Roberto se encontraba llorando, alabando, clamando, buscando el rostro del Señor, una mano se posó en su hombro y con una voz muy suave le dijo: Roberto, deja de orar por un momento, necesito hablar contigo. Era el pastor de aquella iglesia, que lo había visto muchas veces llorando. Llevándolo a la oficina le dijo: he notado que estás luchando contra un pecado y déjame ayudarte a poder salir de él. Roberto abrió los ojos de una forma desmesurada y le dijo: pastor, ¿cómo usted sabe que estoy luchando con un pecado? Bueno, es que no conozco, le dijo el pastor, a ningún pecador feliz. Todos aquellos que están luchando contra un pecado no son felices porque tienen un estado de insatisfacción de conciencia y cuando vienen al altar, igual que tú, lloran desmesuradamente. De la misma manera, continuó diciendo el pastor, no conozco un solo hombre y una sola mujer que hayan podido vencer el pecado. A lo que respondió Roberto: bueno, ¿y entonces cómo hago para salir de esto? Si usted no conoce a nadie que haya podido salir del pecado, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Bueno, esta conversación siguió, pero yo quiero analizar esto. Las dos cosas que el pastor dijo: no conozco un hombre o una mujer que viva en pecado y que sea feliz. No necesitan que nadie les diga nada ni que les acusen. Es la conciencia misma la que se encarga de depositar una infelicidad absoluta. Pero tampoco, dijo el pastor, que conocía a alguien que hubiese podido vencer el pecado. Roberto preguntaba y preguntaba, pero ahora nosotros sabemos que el pecado no se puede vencer porque el pecado es una condición inherente de la raza humana. O sea, como decía el salmista, en pecado me concibió mi madre. O sea, algo que viene dentro de nosotros. Usted le puede enseñar a un niño un texto bíblico y con esfuerzo se lo aprende, pero escucha una palabra que no se debe de decir y la escucha una vez y ese niño automáticamente la repite. Enséñele usted al niño a comer zanahorias y vegetales y el niño le va a costar mucho, pero dele papas fritas y hamburguesas y el niño se adapta inmediatamente. Estamos predeterminados para lo malo. Por nuestra misma naturaleza adámica, no hay un solo hombre y no hay una sola mujer que pueda vencer el pecado por sí mismo. Yo quiero analizar brevemente esta tarde, en este momento, o esta madrugada, o esta noche, donde quiera que tú me estés escuchando, la problemática del hombre. La problemática más grande del hombre no es la política, no es el rango social, no es el estatus económico. La problemática del hombre es cómo salir del pecado. Y en este específico tema, se han inventado toda suerte de religiones y dentro del mundo occidental denominaciones y cada uno tiene una varita mágica para solucionar el problema del pecado y hay una competencia atroz donde yo soy mejor que tú eres mejor que yo, etcétera, 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 etcétera. Pero delante de Dios toda la humanidad está encerrada en un solo círculo. Somos esclavos del pecado hasta que busquemos a Dios. Él es el único que puede vencer el pecado por nosotros. Nosotros no podemos hacerlo, pero Él sí puede hacerlo. Así que
el consejo de aquel pastor para Roberto era: no te preocupes en vencer el pecado. Preocúpate en buscar y agradar a Dios, que mientras Cristo entra, el pecado sale. Que mientras tú te llenas del poder del Espíritu, el Espíritu domina tu carne, y al dominar la carne, tú cabalgas sobre el pecado. De lo contrario, tú te puedes morir en ayuno y oración, pero la carne dominará tu espíritu si no dejas que Cristo lo haga por ti, porque tú no podrás hacerlo jamás. Ejemplifico. Usted puede decir: cuando aprenda a nadar, me meto a la piscina. Eso no va a pasar nunca. Tienes que meterte a la piscina y tienes que tragar un poco de agua y tienes que batallar y aprender a nadar. Afuera no lo puede hacer. Conozco muchas personas que son bien intencionadas, sinceras de corazón, que dicen: cuando esté preparado aceptaré a Cristo. Cuando esté preparado seré un verdadero creyente. Va a tratar de prepararse toda la vida y nunca va a poder lograrlo. Acepte a Cristo como está, venga con todos sus pecados. Y es el Señor el que lo preparará. Y le tengo una última noticia que posiblemente no le guste. La noticia es que nadie es perfecto todavía, pero que estamos luchando por conseguirlo, porque obviamente sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa santidad no es nuestra, esa santidad emana del contacto directo con Dios. Como el foco, como la lámpara, brilla, tiene energía, pero esa energía no es del foco, no es de la lámpara. Es de la fuente de la energía que suministra el mantenimiento para que esa bombilla pueda dar luz o esa corriente pueda funcionar. El apóstol Pablo soluciona la problemática del pecado en el capítulo 8, verso 1 de su epístola a los romanos. Dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice ahora no hay ninguna condenación para aquellas personas que hayan vencido el pecado por sus propios medios, o por sus obras, o por su conducta, o por sus ayunos, o por sus vigilias, o por su puritanismo. Claro, orar es bueno y hay que hacerlo. Ayunar es bueno y hay que hacerlo. Vigilar es bueno y hay que hacerlo. Congregarse es bueno y hay que hacerlo. Pero nada de eso nos ayuda a salir del pecado. Nos ayuda a buscar a Dios. Y es Dios, no nosotros, es Cristo el que no nos va a sacar, sino que ya nos sacó con su muerte en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo pone la tapa al pomo. Ahora pues ninguna condenación. Usted sabe que ninguna es ninguna, no hay. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ahora entonces deme la clave para andar, para vivir en el Espíritu. Esa es la lucha constante cada día que se debe de ganar cada mañana en oración, que se debe de pelear a cada instante en el momento de la tentación. Esa es la lucha que a veces perdemos y a veces ganamos, pero de alguna manera nos mantenemos, porque ¿qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y por separado nos cuida, nos guarda, nos protege, porque nada podrá apartarnos de la mano del Señor. Nada podrá quitarnos esta salvación tan grande que recibimos por la fe, que disfrutamos por la fe, que vivimos en la fe, y por eso es de que constantemente necesitamos de Dios. Si esto no fuera así, aceptáramos a Cristo y no necesitaríamos nunca más leer la Biblia, nunca más orar, no perseverar, no congregarnos, seríamos salvos, siempre salvos. Pero no es así. Necesitamos mantener el contacto con el árbol original, porque el pámpano que da frutos es cortado y echado al fuego. Así que necesitamos esa lucha, ganarla a través del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, óigame bien, hay otra ley entonces, claro. La ley de Moisés y sus 600 y tantas ordenanzas. Pero hay otra ley que ya está escrita en nuestro corazón, y esta ley es la ley del Espíritu de gracia.
es esa ley que no nos hace obligarnos, sino que nos hace deleitarnos en buscar a Dios y que nos hace llorar y gemir cuando le fallamos a Dios. No por ley, sino por el mismo hecho de querer agradarle a Él constantemente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Cuando yo tropecé con esta escritura, sentí algo que mi corazón no había sentido nunca en la vida. Porque ahora yo entiendo y comprendo que mi salvación por gracia la disfruto en Cristo, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo, que la he adquirido por la fe en Jesucristo, por lo que Él puede hacer, y lo poco que yo puedo hacer, no lo hago por mí, sino que lo hago por medio de aquel que me amó y que se entregó y que derramó hasta su última gota de sangre para vencer lo que yo no podía vencer, para perdonarme aquellas cosas que eran imperdonables, para darme vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. ¿No le parece realmente extraordinario? Claro que sí. Mira lo que dice el verso 3, 8:3 de la misma epístola a los romanos. Porque lo que era imposible para la ley del hombre, aunque la ley era buena, pero el hombre no la pudo cumplir, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Oiga, Jesucristo vino en carne. El que no dice que Jesucristo, o el que no cree que Jesucristo vino en carne, es mentiroso, porque Jesucristo vino en carne. Y en su carne condenó el pecado. Condenó el pecado en su carne, crucificó el pecado en la cruz del Calvario. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ahora aquí está el dilema. Trataremos de entenderlo y concluimos. Yo nunca he visto un espíritu congregándose, un espíritu cantando, un espíritu aplaudiendo y un espíritu alabando a Dios. No podemos ser nosotros masoquistas. Hay algunas corrientes teológicas que flagelan su cuerpo, se lastiman, se sacan sangre, hacen cualquier tipo de sacrificio para agradar a Dios porque piensan que destruyendo su carne están vivificando el espíritu. No. Esta vida la tenemos que vivir en carne, como Cristo la vivió en la carne. O sea, la carne está aquí, la carne es la nave que nos permite transitar en este planeta Tierra. Es más, la Biblia dice que nuestro cuerpo, o sea, nuestra carne, es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, por favor, no se golpee, no se flagele. Está hablando que esta carne, que por naturaleza está vendida al pecado, se debe de dominar a través de una búsqueda y una transformación por medio de la palabra. Y que cuando la palabra toma el control de nuestra vida, entonces dominamos nuestros impulsos terrenales, carnales, y sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Esto no se puede lograr por méritos, no se puede lograr por ningún tipo de obras humanas, sino por la obra que Jesucristo ya hizo. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por un mero hecho de agradecimiento, por un mero hecho de deleitarnos en servirle, en adorarle y en permanecer en su presencia. Yo sé que en esta oportunidad hay una cantidad de incontables hermanos y hermanas que estamos batallando. Y si usted me dice que no está batallando en controlar su boca, sus ojos, sus oídos, sus pies, sus manos, pues sencillamente me está mintiendo. La palabra del Señor dice que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado delante de Dios, Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Por lo tanto,
cada día abrimos nuestro corazón y le confesamos a Dios y solamente a Dios nuestra condición. Y sentimos la unción porque si nuestro espíritu no nos redarguye, si nuestro corazón no nos redarguye, mayor es Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de las promesas. Y una de las promesas más maravillosas no es la prosperidad, ni siquiera es la sanidad del cuerpo. Una de las promesas más hermosas de la Biblia es la salvación de nuestra alma. Y realmente es lo más importante. Por eso, en esta oportunidad yo quiero llegar a la profundidad de tu corazón y quiero apelar a tu conciencia. Si estás luchando contra algo, si sientes, porque a veces el dilema por separado de pelear contra el pecado es de que aunque Dios ya nos haya perdonado, nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y no hay frustración más tremenda que saber que somos falibles y que no somos perfectos y querer serlo. La otra situación es que si no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, nunca estaremos preparados para perdonar a otros. Y el problema es que Cristo dice en el máster de la oración: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es el dilema. Nosotros llegamos y le decimos: Señor, perdóname, por favor, perdóname y ten misericordia de mí. Y el Señor sí dice: claro, yo te perdono a ti, pero tú puedes perdonar al que te ha ofendido a ti. No, Señor, eso sí yo no puedo hacerlo. O entonces tú no puedes perdonar a otro, yo no te puedo perdonar a ti. Así es como funciona. Y si tú no tienes la valentía de perdonarte a ti mismo, ni de creer que tú eres salvo, ¿cómo puedes predicarle salvación a otro? Y si tú no crees que Dios te puede perdonar a ti, ¿cómo crees que Dios puede perdonar a otro? ¿O con qué fuerza tú puedes perdonar a los que te ofenden? Este es el dilema. Abandonarnos a la presencia de Dios, tener la fe que somos salvos, tener la fe que nuestros pecados están en las profundidades del mar, tener la fe que Jesucristo no se acuerda de lo que hicimos ayer, que nos ha dado un nuevo empezar, como un nuevo amanecer cada día, y este día tratar de ser mejor, y mañana tratar de ser mejor que hoy. Quiero que me entiendas el mensaje de restauración y de edificación. No te estoy diciendo que la gracia sea una licencia para pecar y hacer lo que tú quieras. Te estoy diciendo que por más que te esfuerces, tú no eres santo por tus medios. Eres santo porque alguien te santifica por la palabra y que eres salvo por la fe en ese sacrificio. Si estás batallando con eso, si tienes problemas con esta situación, esta predicación es para ti y este es el momento en que debes de llamarme para decir: sí, yo he estado batallando con algo. Tengo una piedrita en el zapato, ya me hizo callo, pero quiero sacarla en esta oportunidad y no soy yo el que la voy a sacar. Es el poder de Dios en mí. Es la gracia benefactora porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Y yo tengo la fe que lo que yo no puedo hacer, alguien lo va a hacer por mí. Yo me voy a comprometer a servir a Dios y Él me ayudará a servirle con todo el corazón. El número a marcar en este momento es precisamente el 323-455-1547. Ya no te esfuerces más, no lograrás hacerlo. Clama la misericordia de Dios. Busca la gracia benefactora de Dios como lo hicieron los grandes patriarcas, como lo hicieron los santos profetas. Sométete a la voluntad de Dios. A mí me llama la atención la oración de Daniel. Una de mis oraciones preferidas, cuando Daniel se postra delante de Dios y dice: Señor Dios Todopoderoso, porque nosotros y nuestros padres hemos pecado delante de ti y hemos hecho lo malo.
que yo recuerde por la historia, aunque Daniel no era perfecto, pero Daniel no había pecado, al menos en cuanto a la oración que él estaba haciendo. Pero él se metía dentro, y lo mismo lo hace David, y lo mismo lo hicieron los grandes hombres de Dios, en una humillación total, porque nos hemos apartado. Aunque Daniel no se había apartado, él no tenía la etiqueta o no se consideraba mejor que los demás, sino al contrario, se humillaba más. Y por eso Dios escuchaba a Daniel, y por eso Dios escuchó a David, y por eso Dios escuchó a los grandes héroes de la fe. 323 455 1547. 323 455 1547. 323 455 1547. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús han pasado de muerte a vida por lo que Cristo hizo en nosotros.